Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio de Laboratorio. Estamos aquí en el Centro de la Cultura del Rioja, en un sitio absolutamente maravilloso en Logroño. Estamos con un investigador muy importante, uno de los más importantes en el estudio de la salud del cerebro y su relación con el ejercicio físico, con José Luis Trejo. Estamos unos minutos antes de empezar el tercer ciclo Conciencia que estamos organizando junto al Ateneo Riojano, y para nosotros es un orgullo y es un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, el placer es mío, muchas gracias por organizar esto. Bueno, he leído este libro en 2 noches y me ha entusiasmado, y leyéndolo me gustaría un poco retrotraernos en el tiempo y poder conocer cómo terminas en el Centro de Neurociencias Cajal después de 25 años de carrera científica. Bueno, tú sabes que en España hay dos maneras básicas de hacer investigación. La investigación muy pegada al terreno y a la práctica, que es la que se hace en hospitales, por ejemplo, o la investigación básica. Yo siempre quise hacer investigación básica y eso en España el centro de referencia es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y además en el cerebro. Y el Instituto Cajal, que es como se llamaba antes, ahora nos han trasladado a Alcalá de Henares y somos el Centro de Neurociencias Cajal, y ahí siempre ha sido un centro de referencia donde yo soñaba. Es como los niños de pequeño que quieren jugar en el equipo de fútbol de sus sueños, pues nosotros era en el Instituto Cajal, ahora el Centro de Neurociencias. Y bueno, ahí fue una cosa detrás de otra. Y bueno, lo que mucha gente no sabe es que Cajal era un ferviente deportista que incluso hacía culturismo. No sé si tu relación con el ejercicio físico y cómo se relaciona con el cerebro, para explicar cuáles son los potenciales beneficios que tiene en la mejora de la salud cerebral, si esto te viene porque lo has practicado o cómo acabas investigando el papel que tiene el ejercicio físico en la mejora de la salud cerebral. Bueno, yo siempre era un crío muy competitivo y en el deporte también. De hecho, yo hacía triatlón y mi objetivo prioritario no era hacer deporte, era ganar. Y así me destrocé las rodillas. Y a lo mejor por ahí viene lo de demasiado ejercicio es malo, ¿no? Que ahora lo basamos en datos científicos y en experimentos que hemos hecho, pero efectivamente demasiado ejercicio puede llegar a ser malo, y efectivamente Cajal sabía que en función de cómo hagas tu vida, así tu cerebro puede ser de una manera o de otra. Por eso decía él, todo ser humano puede ser escultor de su propio cerebro. No se refería tanto al ejercicio físico como a la práctica intelectual de una tarea, ¿no? Pero hoy sabemos que las dos cosas, tanto la actividad intelectual del cerebro como la actividad física pura y dura del ejercicio, pueden moldear la estructura y por lo tanto la función del cerebro. Qué interesante. Después indagaremos un poco más en si más es mejor o si más no siempre es mejor, pero si nos retrotraemos incluso un poquito más a la parte más evolutiva, ¿cuál ha sido el impacto de la actividad física, tanto de la recolección como de la caza, como de la agricultura, en que los caminos de los seres humanos con el de nuestros primos más cercanos, los grandes simios, se separase y nosotros tengamos un cerebro más grande en comparación con ellos? ¿Cuál ha sido el papel de la actividad física en la evolución de nuestro cerebro? Estás poniendo, Adrián, el dedo en la llaga. El ser humano está hecho a base de movimiento. Y de hecho hay varios grupos y varias líneas de investigación abiertas en el mundo para tratar de saber el papel que ha jugado en la evolución del cerebro humano el movimiento y la actividad física. Esto no es fácil porque eso no deja huella en el registro fósil. En el registro fósil tú sabes si los sujetos de una especie estaban más o menos adaptados al movimiento. Pero por esa regla de 3 llegaríamos a la conclusión de que nosotros, el Homo sapiens actual, está perfectamente adaptado para el ejercicio. Pero eso no nos dice cuánto nos movemos. De hecho, la OMS dice que tenemos una epidemia de sedentarismo, a pesar de que nuestros huesos delatan lo muy preparados para el ejercicio que estamos, pero no te dicen cuánto ejercicio hacen. Entonces hay que tirar de evidencias indirectas. Y con evidencias indirectas
La antropología social de finales del siglo XX, principios del XXI, nos ha demostrado, a través del análisis de la etología de las tribus de los bosquimanos en África, cuánto de verdad realmente esa gente se movía. Y lo más importante que le podemos decir a nuestra audiencia es que efectivamente se movían más que nosotros, pero no tanto más como lo que nos pensamos. Nos pensamos que es que nosotros estamos totalmente parados y ellos no paraban todo el día para allá y para acá. Efectivamente ellos se movían y se movían más, pero no tanto más. Bastaría con que nosotros, hablamos de la media de la población, se diera unos largos paseos al día y ya nos estaríamos moviendo lo mismo que los bosquimanos de finales del siglo XX, que es lo que se entiende que era lo que el ser humano se ha movido los últimos cientos de miles de años. O sea que siempre pensamos como que necesitamos grandes dosis de actividad física y que quizá no sea tanto los niveles que necesitamos aumentar para mantener una buena salud cerebral, incluso a nivel sistémico, ¿no? Adrián, es que la sociedad en la que vivimos ahora se ha vuelto muy intensa y peca de los extremos en casi todo, y en el ejercicio físico también. Tenemos una importante población que es sedentaria y luego de repente tenemos una gran cantidad de gente, como si fuesen las dos jorobas del camello, los sedentarios por un lado, y gente que hace mucho, demasiado ejercicio, porque se lo toma como si no hubiera un mañana, como si eso fuese lo más importante de su vida y en lo que se tienen que dejar el alma. Y eso, la ciencia nos está demostrando en los datos científicos últimamente que no es así. Y por lo tanto, yo creo que un término medio natural y basado en el ejercicio físico moderado es lo más importante. O sea que tenemos datos que nos indican que hay niveles de actividad física que pueden llegar a ser incluso perjudiciales en términos de cerebro. O sea que hay niveles que pueden llegar a ser perjudiciales. Yo creo que ese es un mensaje que interesa explicar un poco. Históricamente siempre se ha pensado que cuanto más ejercicio mejor, porque se ha pensado en cómo reacciona el músculo al ejercicio. Y el músculo funciona con una curva sigmoidea, una S. Cuanto más ejercicio haces, mejor, hasta que llega un punto en donde evidentemente ya por mucho más que hagas ya no vas a mejorar más. Pero tampoco pierdes. Simplemente es una curva en S. Pero el cerebro no es así. El cerebro es una curva hormética. Es como una montaña, es una U invertida. Eso quiere decir que al principio todo va bien y cuanto más ejercicio haces, más beneficios, pero llega un punto a partir del cual, si sigues aumentando la intensidad y la duración del ejercicio, empiezas a perder parte de los beneficios. No es que sea malo, pero empiezas a perder parte de los beneficios. Y entonces llega un momento en que efectivamente, si sigues incrementando notablemente la intensidad y la duración del ejercicio, acabas igual que el sedentario. Algunos incluso hablan de que es una J invertida. La J invertida quiere decir que si haces mucho ejercicio, acabas incluso peor. Súper interesante porque además ahora estamos en un boom de las carreras populares, los maratones, los triatlones que tú has practicado. De hecho, tenemos incluso estudios que nos dicen que los efectos de correr una maratón perduran incluso semanas después a nivel cerebral. No Sí, sé. y no son buenas noticias. Un grupo español muy conocido en nuestro ámbito publicó el año pasado en una revista prestigiosa, en Cell Metabolism, los datos de cómo está la mielina, que es la vaina de grasa que recubre el axón, que es como la información fluye de una neurona a la siguiente. El cerebro es un órgano eminentemente eléctrico y entonces la conducción de una neurona a otra se hace a través de unas finas prolongaciones que son como un cable eléctrico. La fibra va por dentro y por fuera hay un plástico que la aísla. Bueno, pues esto es igual. La mielina está aislando, digamos, para que vaya más deprisa la información a través del axón. Pues bien, esa mielina, que es la que hace que nuestro cerebro vaya a la velocidad a la que funciona y que nuestros pensamientos vayan a la velocidad a la que van, pues se pierde un 30% después de una maratón. Y ese 30% sigue perdido 2 semanas después de hacer una maratón. Afortunadamente, a los 2 meses se ha recuperado. Pero ¿qué me dices de la gente que hace una maratón semana sí, semana no? Que hay incluso turismo de maratón. Sí. Imagínate cómo está. Bueno, pero para no preocupar mucho a la audiencia, porque
lamentablemente tenemos que gran parte de la población apenas se mueve. Exacto. Por explicar un poco cuáles son los beneficios moleculares y por qué el ejercicio es una herramienta imprescindible para mantener la salud del cerebro, cuáles son los beneficios moleculares de forma simplificada, porque aquí podemos estar horas y horas, que pueden explicar por qué es imprescindible para que el cerebro esté sano. Mira, vamos a dar unos cuantos puntos muy rápido para que todo el mundo lo entienda. Lo primero que pasa en el cerebro es que cambia el patrón de actividad neural de nuestro cerebro, cambia inmediatamente que empezamos a hacer ejercicio. Pero luego, además de ese efecto inmediato, a largo plazo, si se mantiene el ejercicio, aumenta la vascularización del cerebro. O sea, la irrigación de todo nuestro cerebro mejora, con lo importante que es eso para el funcionamiento de todo el órgano. Pero es que además las neuronas y todas las células por extensión que tenemos dentro del cerebro funcionan mejor. La conversión de la energía que se realiza en las mitocondrias, eso mejora porque aumenta la eficiencia mitocondrial. Pero luego la manera en que una neurona habla con otra, que es tanto como decir la eficiencia con la cual funciona nuestro cerebro y nuestros pensamientos, eso mejora notablemente con el ejercicio, solamente por hacer actividad física, por no ser sedentario. Luego además se reduce la inflamación y ya dejo para el final decir que todos esos cambios tienen lugar en el cerebro tal como es decir, en las neuronas que tenemos. Pero es que además el ejercicio hace que tengamos más neuronas, al menos en el hipocampo. Porque el hipocampo es la única región del cerebro que se ha demostrado en el adulto que tiene neurogénesis. Es la formación de nuevas neuronas en el adulto, que Ramón y Cajal decía que no había, pero hoy día ya sabemos que sí hay. O sea que el dogma que incluso pensamos que el cerebro era un órgano estático y que apenas se regeneraba, tenemos evidencia de que puede ser. Mira, uno de los principios más importantes de Ramón y Cajal es que él se dio cuenta de que el cerebro es capaz de cambiar muchísimo. Bueno, pues todavía puede cambiar más de lo que él pensaba porque puede hacer nuevas neuronas. Todo eso en conjunto, las nuevas neuronas y los cambios que se producen en las neuronas que ya existen, se llaman plasticidad, neuroplasticidad. Bueno, el órgano más plástico de todo el organismo, de todo nuestro cuerpo, es con diferencia el cerebro. Porque además de que puede producir ligeros cambios de estructura, como otros órganos, como el corazón o el músculo o el hígado, pero además aquí puede aumentar el número de sinapsis, el número de ramificaciones dendríticas, el número de mitocondrias y la eficiencia con la que trabajan. Prácticamente cada variable que caracteriza nuestro cerebro puede cambiar. Ojo, puede cambiar para bien, por ejemplo, por ejercicio físico, o para mal, por ejemplo, en el estrés. Eso es algo que me gustaría comentar, porque muchas veces o muchas personas tenemos estrés, es algo como muy abstracto que tampoco sabemos ni cuáles son las consecuencias ni cuál es su relevancia en términos fisiológicos, pero ¿cómo impacta que la sociedad esté estresada de forma continuada? ¿Esto puede tener incidencia en que tengamos mayor riesgo de tener algún tipo de enfermedad neurodegenerativa por el hecho de que nuestro cerebro esté activo de forma constante? En el libro Neuronas en Marcha de Geoplaneta hacemos hincapié en esto. Existen los datos científicos sobradamente establecidos de que hay varias cosas que son como tener un envejecimiento prematuro. Uno de ellos es ser sedentario. El otro, estar sometido a estrés a largo plazo. Hablamos de cerebro. Hablamos del cerebro, por supuesto. Todas esas variables que yo te he dicho que el ejercicio moderado mejora, todas son exactamente las mismas las que cambian en el sentido contrario. Tienes menos ramificaciones dendríticas, menos eficiencia mitocondrial, menos sinapsis y menos nuevas neuronas. Es decir, todo al revés. Por el sedentarismo o por el estrés. Y es exactamente los cambios que se producen en un cerebro envejecido. Pero bueno, un cerebro envejecido ya se entiende que es ley de vida y que es así como envejecemos. Pero que por tener estrés o por ser sedentario, tú puedes tener varias décadas más de edad en tu cerebro de lo que tiene tu edad biológica, eso es muy terrible. Es terrible porque además yo el primero me considero que soy una persona que entrena, pero que soy muy sedentaria, que llego a pasar 8 o 9 horas delante de un ordenador. Las consecuencias que tiene el estar sentado para tu cerebro, independientemente de que seas activo físicamente cuando estás entrenando,
puede tener repercusiones para que tu salud cerebral pueda disminuir? Yo creo que ese es uno de los mensajes más interesantes que le podemos hacer llegar a la audiencia. Lo que se ha demostrado en los últimos 3 o 4 años, no más, así que no es esperable que la gente lo sepa todavía, es que independientemente del ejercicio que hacemos cada día, el tiempo que pasamos sentados, estamos hablando no de ahora que estamos tú y yo sentados aquí un ratito, sino cuando estamos horas y horas sentados, por ejemplo, en un trabajo delante del ordenador, ese tiempo es negativo, es perjudicial y es independiente del tiempo del tipo de ejercicio. Y merece la pena parar un minuto para describir el experimento que se hizo y que lo demuestra claramente. Se cogió un montón de gente, sujetos experimentales que trabajaban en una oficina. Todos ellos hacían 1 hora de ejercicio al día, todos el mismo tipo de ejercicio, todos en el mismo gimnasio, todos con la misma intensidad. Pero luego se les dividió en 3 grupos. Había unos que prácticamente pues, no se levantaban más que para ir al servicio 2 o 3 veces en la jornada, para ir al servicio, tomarse un café y ya, y volver. Luego había otro grupo que se levantaba cada 2 horas o cada 3 horas, y luego había otro que hacía una cosa que es muy conocida y que se llaman snacks de ejercicio, y que consiste en levantarse 2 o 3 minutos cada hora. Fíjate que no estamos diciendo nada del otro mundo, 2 o 3 minutos cada hora y hacer un pequeño ejercicio como subir un par de tramos de escalera o bajarlos, mejor si son los dos, subirlos y bajarlos porque las articulaciones y los músculos que se mueven subiendo o bajando escaleras no son los mismos, y darse una vuelta, un paseo. Y luego se les hizo unos test profundos importantes de salud, tanto salud física como salud mental, de todo tipo. Y se genera un índice que es un índice que a los neurobiólogos nos gusta mucho hablar porque su nombre ya lo indica todo. Es la probabilidad de muerte por cualquier causa. El nombre lo dice todo. Bueno, pues no hace falta imaginarse mucho cuáles eran los que estaban peor. Los que estaban sentados todo el día nada más que levantándose para ir al servicio. Y los que estaban mejor eran los que se levantaban 2 o 3 minutos cada hora. Pero fíjense los oyentes que todos hacían 1 hora de ejercicio. Lo que quiere decir no es que el ejercicio no sea suficiente. Lo que quiere decir es que todavía puedes mejorar notablemente tu salud levantándote, digamos, interrumpiendo el periodo largo de sedentarismo total, independientemente de que luego hagas 1 hora de ejercicio. Y metiéndonos en un tema que quizás sea peliagudo, pero que quizás sea bueno abrir ese debate, en términos de modelo educativo, ¿tiene sentido que los niños pasen tanto tiempo sentados? En parte por la afección que tiene esto al desarrollo del cerebro, incluso para que puedan llegar a aprender de una forma más o menos fácil ante esta ausencia de movimiento. Eso es muy importante, Adrián. Mira, hay varias líneas de investigación. Nosotros tenemos la fortuna de trabajar en una de ellas, en las cuales se trabaja en cómo es una investigación científica, por supuesto, pero aplicada a seres humanos concretos, en donde estamos intentando averiguar cómo el movimiento, la motricidad, puede influir en el aprendizaje de los chavales. Se está trabajando en cómo introducir que estés moviéndote mientras aprendes. No solamente que hagas más actividad, sino moviéndote mientras aprendes, porque la manera en que funciona el cerebro cambia cuando te estás moviendo y probablemente puede ayudar al aprendizaje. Pero sin ir tan lejos, que eso son investigaciones en curso y que aún no sabemos los resultados, yo creo que hay que replantearse, lo decimos desde el punto de vista de la neurociencia y la neurobiología, sin ser expertos en pedagogía, ni en cuestiones docentes, que ahí, por supuesto, los expertos tendrán la última palabra. Pero nosotros creemos que hay un probable problema de diseño en cómo se está llevando a cabo la educación física. Fíjate que vamos a poner un ejemplo que todo el mundo pueda entender acerca de nuestra opinión. Si tú, por ejemplo, le enseñas a los chavales alimentación sana, tú les enseñas, es esperable que les enseñes cuáles son los alimentos correctos, cómo comer bien, cómo evitar comer mal y cómo serían los exámenes de esa asignatura. Pues averiguando si han adquirido esos conocimientos y los han integrado.
Pero no te irías con ellos al comedor y les pondrías nota a ver cómo comen, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno, pues la educación física hace justo eso. En la educación física le dices a los chavales lo que tienen que hacer, pero luego vas y les pones nota en función de cómo hacen la educación física. Como si un chaval, que según la OMS tenemos una epidemia de obesidad infantil, como si los chavales que tienen obesidad o sobrepeso no tuvieran ya bastante con lo que tienen, como para encima les voy a poner nota en comparación con el que está en mejor forma física de cómo hacen las volteretas. No tiene sentido. ¿Por qué se hace eso? En nuestra opinión se hace eso porque esa es así, de educación física. Es el único momento en donde los chavales se mueven. Entonces le queremos dar una importancia y nos hemos confundido de foco. Es decir, hay que enseñarles a los chavales la importancia de la educación física. ¿Y de qué iría el examen? Pues saber si han aprendido y han adquirido esos conocimientos. Pero no vayas con ellos a ver si hacen las volteretas bien y le pongan nota, porque igual ahí estamos metiendo conceptos que no tienen nada que ver. Lo que hay que hacer es que los chavales se muevan más en clase, en todas las clases. Sobre todo porque probablemente, como quizá demuestre la investigación que se está llevando a cabo, ese movimiento les ayude a aprender. No porque yo les tenga que poner nota porque se mueven más o menos. Eso es otra cosa. Es interesante ese debate, ¿eh? Muy y podríamos interesante, estar aquí mucho muy tiempo. importante. Y la masa muscular, que pasa por ser uno de los órganos más activos y más grandes que tenemos en el organismo y que muchas personas únicamente la miran en un plano más estético, ¿qué relevancia tiene para el cerebro? Fíjate que en los últimos años se han acumulado dos informaciones muy interesantes. La primera de ellas es que un producto que siempre se consideró históricamente que era un residuo del ejercicio, que es el lactato, ahora resulta que es una molécula fundamental para el funcionamiento del cerebro bajo actividad física. El lactato, que además el lactato, no cualquier lactato, porque por supuesto dentro del cerebro se produce lactato. No, estamos hablando del lactato que viene del músculo, por la sangre, acaba metiéndose dentro del cerebro y ayudando a la fisiología de las neuronas para que produzcan sus pensamientos, nuestros pensamientos y el funcionamiento propio del cerebro. Pero es que además hay otras moléculas, no solamente es el lactato. Hay una en concreto que se ha demostrado recientemente que se llama idisina, y que esta idisina también va desde el organismo, en parte sobre todo del músculo, entra dentro del cerebro y ahí hace sus acciones. Una de las acciones es hacer que el cerebro fabrique más BDNF. Estos son siglas de una molécula que se lleva estudiando en fisiología y en neurociencia del ejercicio varias décadas. Desde que yo era un estudiante predoctoral ya se hablaba del BDNF, y que todas ellas contribuyen a esa plasticidad de la que hablábamos antes del cerebro. Digamos que para que el cerebro cambie, para mejor o para peor, como decíamos antes, se necesita un montón de moléculas, entre ellas BDNF, lactato, idisina, IGF-1, que también viene del hígado. Es decir, si te fijas, hay como una relación constante entre lo que pasa en el cerebro y lo que pasa en el resto del cuerpo cuando se hace actividad física. Y todas esas moléculas hablan entre sí, los órganos, de manera que el cerebro funcione mejor cuando está haciendo ejercicio. Y la otra cosa que te iba a decir es una publicación de hace 2 meses, y es que el cerebro, cuando estás haciendo ejercicio físico, también le dice al músculo que está recibiendo esa información para que el músculo funcione mejor. Es decir, hay un diálogo constante entre el cerebro y el resto del cuerpo cada vez que se produce una actividad física. Qué fuerte. Y si nos vamos a una población de bacterias que tenemos en el intestino, ¿cuál es el papel de la microbiota, que estará como muy en boga? ¿Cuál es el papel de la microbiota cuando hacemos ejercicio en su relación con el cerebro? ¿Esto tiene algún tipo de implicación o...? Mira, la microbiota recientemente se está metiendo en cualquier investigación científica y también, por supuesto, neurocientífica, porque responde a casi cualquier cosa que le pase al sujeto. Si tiene depresión, si tiene enfermedades neurodegenerativas, si tiene estrés o si es sedentario o hace ejercicio físico,
la composición de la microbiota cambia. Esto quiere decir que de las muchísimas miles de familias distintas de bacterias que tenemos, pues unas suben y otras bajan. Eso quiere decir que en función de cómo sea tu estilo de vida, os recuerdo que nuestro grupo de investigación se llama Estilo de Vida y Cognición, Estilo de Vida y Cerebro, pues en función de cómo sea tu estilo de vida, tú tienes un perfil microbiano diferente en la microbiota. Fíjate hasta qué punto esto es importante, que nosotros le metemos a los ordenadores, la inteligencia artificial, machine learning, le metemos el perfil de microbiota de diferentes animales que tenemos, pues unos corren y otros no corren. Y después de entrenarla, la inteligencia artificial es capaz de decirnos quiénes animales que él no ha visto todavía, qué animales son sedentarios y qué animales son corredores. ¿Por qué? Porque se aprende cuál es el patrón de cambios, cuál es el patrón de composición bacteriana. Eso, dicho así, pues suena muy interesante y es académicamente muy informativo. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante para nosotros como científicos no es saber que el ejercicio físico, el sedentarismo, pues produce cambios en el cerebro y también produce cambios en la microbiota. Pero podrían ser consecuencias independientes. Pero a nosotros lo que nos interesa es saber si una cosa influye en la otra. Así que lo que hicimos fue coger a unos ratones de laboratorio. Afortunadamente todavía contamos con la posibilidad de hacer experimentos con ratones de laboratorio que en seres humanos no se pueden hacer. Y lo que hicimos es poner a correr a unos y a otros no. Y luego hicimos trasplante de microbiota fecal. Y entonces teníamos a ratones sedentarios, ratones que corrían moderadamente y, muy importante para el mensaje que queremos dar, también teníamos ratones que corrían demasiado tiempo, a la misma velocidad que los otros, pero demasiado tiempo, lo que sería el equivalente a una maratón, o animales que corrían demasiado deprisa. Corrían al mismo tiempo, pero la máquina, el treadmill, iba muy deprisa. El equivalente a una carrera de velocidad. Y entonces teníamos esos 4 grupos. Y toda esa microbiota, ese trasplante de microbiota fecal, se lo trasplantamos a animales que eran sedentarios. Entonces el sedentario que recibía la microbiota fecal de un sedentario, pues no tenía ningún cambio. Pero el que había recibido la microbiota de un ejercicio moderado tenía los mismos cambios en su cerebro, aunque él no había corrido. Tenía más neuronas, realizaba los test mejor, es decir, tenía mayor capacidad cognitiva y, por supuesto, tenía mayor eficiencia mitocondrial. O sea, todos los cambios, aunque el que había cambiado era otro. Pero ¿qué dirás que pasó con los que recibieron la microbiota fecal de demasiada intensidad y demasiada duración? No había cambios, estaban como el sedentario. Es decir, no tenían ninguna mejora como los animales que habían dado lugar a esa microbiota, que tampoco tenían cambios. Es decir, si te fijas, son cambios por ejercicio moderado y luego los pierdes por el otro. Pero no solo esa curva hormética la tenían los sujetos que corrían, sino aquellos que habían recibido la microbiota fecal. Esto es importante porque quiere decir que la microbiota fecal es uno de los mecanismos por los cuales el ejercicio tiene beneficios en el cerebro. Como hemos dicho antes, no siempre más es mejor, sino que el estrés fisiológico asociado al ejercicio físico determina o tendrá unos beneficios en función de la dosis en las que se consuma, por así decirlo. Exacto. El asunto es que el músculo y el cerebro no responden igual al ejercicio, como hemos dicho antes, y esto es importante porque el músculo funciona de tal manera que este mensaje que siempre nos dicen en los gimnasios de que el músculo hay que llevarlo al fallo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el músculo reacciona al fallo generando más fibra, generando más eficiencia mitocondrial y, por lo tanto, aumentando su eficiencia y su forma. Hay cambios estructurales y cambios funcionales. En cambio, el cerebro no funciona así. El cerebro, si lo llevas al fallo, que sería el equivalente a un estrés, y el ejercicio de alguna manera lo es, sobre todo si es un ejercicio de alta intensidad, es un estrés, entonces el cerebro, cuando lo llevas al fallo, lo único que produce es un fallo. No hay más misterio. No puedes llevarlo hasta ese límite. No funciona así. Muy interesante. Y yendo un poco a cómo se transfieren los beneficios desde
ratones que son sedentarios, o sea, de ratones que han hecho ejercicio a ratones sedentarios. Vamos a ir un paso más allá y publicasteis, creo que en el año 2019, un estudio espectacular en el que explicasteis o en el que demostrabais cómo se heredaban los beneficios asociados al ejercicio de padres a hijos y de nietos y de abuelos a nietos. Sí, explícame no solo cuáles fueron los resultados, sino cómo lo hicisteis, porque yo creo que es muy interesante también que la gente comprenda cómo los investigadores plantean los estudios y cómo los ejecutáis. Esta es una historia muy interesante de la que estamos muy orgullosos porque fuimos de los pioneros, junto con algún otro grupo, en demostrar que los efectos beneficiosos del ejercicio se heredan, que esto era una cosa totalmente sorprendente. Y déjame contarte que todo empezó porque había algunos indicios de que los efectos del estrés se heredan. Esta es una historia muy larga, con muchísimos datos, en la que no vamos a entrar quizá hoy, pero sí es verdad. O sea, que una persona que pueda tener mucho estrés a lo largo de su vida puede tener consecuencias en sus... Eso es algo que me interesa. Fíjate, hay dos líneas de evidencias experimentales muy interesantes. Una de ellas son las disfunciones metabólicas que se derivan de las hambrunas que hubo en determinadas partes de Europa en la Segunda Guerra Mundial, y en donde la descendencia de aquellas personas tenían disfunciones metabólicas aun cuando ellos no habían pasado hambre, porque evidentemente ya eran sujetos que se habían criado en la posguerra y por lo tanto comían bien, pero sus madres habían tenido esos problemas metabólicos. Eso es muy largo de explicar y de entrar en detalle, pero hay que ponerlo en paralelo con los problemas que hubo con las guerras de los Hutus y los Tutsis en África en la década de los 90. Aquí ya no era un problema de hambruna, aquí era un problema de estrés. En aquella guerra, pues evidentemente fallecieron muchísimas personas, muertas, en fin, una situación absolutamente lamentable y dramática. Y entonces muchas de las mujeres que sufrieron el estrés tenían una serie de cambios que luego se ha podido trazar en sus cerebros y que les daban hipersensibilidad al estrés. Aunque sea difícil de explicar, pero tenían una hipermetilación, un cambio epigenético, en el receptor glucocorticoide de sus hipocampos. Esto traducido significa que esas personas tenían una manera diferente de tratar con el estrés en sus cerebros y por lo tanto estaban sometidas a una hipersensibilidad al estrés. Pero siempre se pensó que esto era natural porque ellas mismas habían vivido el estrés. El problema es que sus hijos, que ya nacieron mucho después y que no habían sido sometidos al estrés, tenían ese mismo cambio, esa misma hipermetilación del receptor glucocorticoide hipocampal, lo cual quiere decir que se había heredado esa marca epigenética del estrés. Y entonces llegamos nosotros y dijimos, pues ya es mala suerte que solamente se herede lo malo. ¿No se heredará también lo bueno? Así que pusimos a unos ratones, porque esto no se puede hacer en seres humanos, pusimos a unos ratones a correr. Y el control, digamos, el grupo control, que era sedentario. Y entonces luego examinamos a las crías. Los pusimos a cruzar y examinamos a las crías. Los sujetos que habían corrido hicieron lo que ya esperábamos porque es una página de la historia de la neurociencia. Tenían más neuronas, tenían mayor capacidad cognitiva, mejorías en las mitocondrias, una serie de cambios genéticos y epigenéticos que explicaban esos cambios. Bien, pero es que ellos habían corrido, claro. Pero todos esos cambios los tenían los cerebros de los hijos, y los hijos de los corredores eran sedentarios. El único que había corrido era el padre, y sin embargo ellos habían copiado ese fenotipo. Es decir, se había heredado el efecto beneficioso del ejercicio. Eso se publicó por primera vez en el PNAS en el 2019 y la verdad es que eso fue un bombazo y nos catapultó luego a hacer muchísimas otras cosas. Una de las cosas es cruzar a esos hijos sedentarios para obtener una camada de nietos. Es decir, el único que había corrido era el abuelo. Los nietos eran todos sedentarios. Y cuando los comparamos, aunque es verdad que algunos cambios estaban empezando a diluirse, pero había algunas cosas que seguían, permanecían de esa manera. Por ejemplo, la mayor capacidad cognitiva. Los nietos de los corredores seguían siendo más listos que los nietos de los sedentarios, aunque todos eran sedentarios en sí mismos. Había algunas cosas que se empezaban a diluir, por ejemplo, ya no tenían más neuronas, pero tú piensas que es que lo mismo que se hereda el efecto del ejercicio, también se hereda si no haces ejercicio.
Claro, y de hecho los bisnietos es muy probable que ya no tengan nada, porque claro, ya son 3 generaciones sin correr, ya porque el bisabuelo corrió, ya no, eso no se va a heredar para siempre. O sea que hay aspectos hereditarios que no están descritos en nuestro ADN, por así decirlo. Esa es la gran pregunta. Hay una serie de variables biológicas que tú prácticamente no puedes cambiar, porque están escritas a fuego en tus genes. Yo siempre pongo el ejemplo de los dedos de una mano. Tenemos 5 dedos, salvo que tú tengas una mutación, evidentemente. Pero si tú por accidente durante tu vida te cortas un dedo, tus hijos no van a tener 4, van a tener 5. ¿Por qué? Porque el número de dedos está escrito a fuego en los genes. Eso no admite variación. Pero hay algunas variables biológicas que a la naturaleza, por los datos que tenemos, obviamente le ha debido resultar beneficioso que ese rasgo biológico evolucione de una manera flexible. Por ejemplo, el número de neuronas que tienes en el cerebro, al menos las que tienes nuevas, nacidas en el adulto en el hipocampo. ¿Por qué? Porque cuestan tanto que en lugar de darte muchas y que todos seamos muy listos, al cerebro le resulta mucho más beneficioso evolutivamente hacer lo contrario. Darte el número mínimo y si tú las necesitas, él ya tiene la maquinaria para generar más. Pero si no las necesitas, no las fabrica. ¿Cómo en la naturaleza un animal, el cerebro sabe si un animal necesita más o menos neuronas? Porque el movimiento está asociado con mayor procesamiento de información. El ejemplo típico, si en una especie, en una época de bonanza, todo va muy bien, hay comida suficiente, hay bebida suficiente, la salud de la especie está bien y por lo tanto hay muchos congéneres, con lo cual es fácil encontrar otros individuos de tu especie con los que socializar e incluso pareja reproductiva con la que reproducirte, digamos que tú no vas a tener que moverte mucho. Por lo tanto, el cerebro interpreta, este no se mueve mucho, este individuo dentro del cual estoy no se mueve mucho, así que no necesita gran cosa. Con el mínimo, ya que cuesta tanto fabricar neuronas, con el número mínimo ya tira para adelante. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cambian las tornas, hay una sequía, unas circunstancias difíciles, hay menos comida, hay menos alimentos, probablemente la especie tenga mayor mortalidad, ya no es tan fácil encontrar pareja reproductiva? ¿En qué se traduce todo eso? Que te tienes que mover más. Te tienes que mover más para encontrar comida, para encontrar agua, para encontrar pareja. Y por lo tanto, el cerebro interpreta, este se está moviendo mucho porque necesita, y por lo tanto va a generar una gran cantidad de información que procesar. ¿Hasta dónde voy para encontrar comida? Además, mucho aprendizaje, mucha memoria. Aquí me encuentro unas vallas que me gustan, allí tuve un encuentro con un depredador, evita ese sitio, todo eso hay que procesarlo en función del entorno. Cuanto más te mueves, más información. Entonces el cerebro dice, si la vas a usar, si vas a usar el cerebro así, yo te fabrico más neuronas. Por eso hay una relación directa entre cuánto te mueves y lo mucho o poco que funciona tu cerebro. Y cogiendo este guante, que me ha surgido una pregunta, en una época de bonanza como la actual, en la que apenas tenemos que movernos o en el que incluso la inteligencia artificial nos es capaz de resolver muchos de los problemas cotidianos, ¿eso puede hacer que nuestro cerebro sea más estático y menos dinámico de lo que Sí, podría ser? te la he dejado votando, pero tú has metido el triple del partido. En la sociedad actual lo que está sucediendo es que nos hemos ido al otro lado, nos hemos ido al estrés. Vivimos en una sociedad estresogénica, en donde el diseño, sea consciente o inconsciente de la sociedad, está preparada para vivir basados en el estrés. Y ahí lo que está sucediendo es que el cerebro está interpretando que vivimos permanentemente en un estrés. Y esto es muy importante, yo creo que merece la pena detenerse un momento. El estrés en la naturaleza está pensado para sobrevivir. Pensemos en el depredador y la presa. El depredador y la presa, aunque nos cueste creerlo, cuando analizas el cerebro, el estrés es el mismo, por causas distintas, obviamente, pero es el mismo, porque el depredador tiene que cazar, porque si no se muere y las crías que tiene el depredador se mueren. Pero imagínate la presa tiene que huir porque si no le comen y él también tiene familia que mantener.
Pero el estrés que vive su cerebro cada vez que se persiguen es exactamente el mismo. Lo pones todo en función de cazar o no, o ser cazado. Pero eso dura poco, porque o bien el depredador caza a la presa y entonces fin del problema para los dos, para la presa porque ya no Mal es asunto. presa, o bien se le escapa la presa y el estrés también termina, porque el depredador pues ya encontrará otra presa o ya la buscará y la presa dirá, bueno, hasta el siguiente depredador que aparezca ya no tengo estrés. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha dicho, ha previsto y la evolución ha funcionado así. Cuando estamos persiguiéndonos los unos a los otros, o huyendo o persiguiendo, lo importante es sobrevivir. Por lo tanto, lo que hace el cerebro es reducir todo el consumo energético y lo pone solo en función de escapar o cazar o no ser cazado. Es como cuando vamos en el avión y estamos despegando, que bajan las luces de la cabina para que toda la energía se vaya a los motores porque estamos despegando. Bueno, pues el cerebro, cuando se ve en esa situación, lo baja todo el gasto. ¿Qué es el gasto? El gasto que no es relevante para la supervivencia. No es el momento de hacer nuevas neuronas, ni hacer sinapsis, ni que las mitocondrias esto, ni las mitocondrias aquello. Lo importante es escapar porque te van a comer o porque se te va a escapar la presa. Pero claro, eso dura un instante. ¿Pero qué sucede en el cerebro del ser humano, que es la única especie que sabemos que está estresada todo el día? Que el cerebro baja las luces de cabina todo el día, porque interpreta que nos están persiguiendo los leones o algo así, y entonces evidentemente lo pone todo en modo supervivencia, pero en todo en modo supervivencia no se puede. La evolución del cerebro humano, ni de ningún cerebro, ha evolucionado para que eso esté permanentemente así todo el día. No puede, porque estás con el mínimo número de neuronas, el mínimo número de sinapsis, el mínimo número de ramificaciones dendríticas. Por eso es un cerebro envejecido. Es como si nos estuviéramos consumiendo antes de tiempo, cuando realmente no hay ningún tigre por ahí persiguiéndonos. Interesante. Y entonces, la inteligencia artificial en el que estamos más en nuestra zona de confort, que es algo que dices en el libro, que salir de esa zona de confort no es siempre algo beneficioso, aunque se nos intente vender, pero la inteligencia artificial que nos hace la vida mucho más fácil a todos los niveles, puede hacer que nuestro desarrollo cognitivo o el desarrollo del cerebro de nuestra especie se vaya enlenteciendo, o es algo que no tenemos datos todavía robustos para... No tenemos datos porque el ser humano es capaz de crear cosas que no había previsto la evolución de ninguna de las maneras. La evolución no había previsto los ordenadores, ni la inteligencia artificial, ni nada por el estilo. Sí había previsto el estrés, pero no todo esto. Déjame decirte que la mayor parte de las variables biológicas, sociológicas, económicas, siempre hemos pensado que tienen una distribución gaussiana, una campana de Gauss, ¿no? En donde la mayor parte de la población está en torno a un valor medio y luego siempre hay extremos. Pero cada vez vemos más en el laboratorio y en los análisis sociológicos que la población se está distribuyendo de una manera diferente, bimodal. Es como si fueran las dos jorobas del camello, en donde de repente tenemos un montón de personas en un extremo y otro montón de personas en el otro extremo. En lo que nos atañe del ejercicio físico tenemos un montón de gente sedentaria. Hasta la OMS dice que hay una pandemia de sedentarismo. Y luego de repente tenemos un montón de personas que hacen demasiado ejercicio, en donde se han tomado tan intensamente, como es lo típico de nuestra sociedad actual, lo de que hay que hacer ejercicio, que el ejercicio es bueno, que parece que es vamos, la última frontera. Lo único que queda por hacer es hacer ejercicio, mucho ejercicio y cuanto más mejor. Y entonces, claro, el problema es, para los que estudiamos estas variables bimodales, exactamente qué mensaje damos, porque si le dices a la gente que hay que hacer mucho ejercicio, estos se pasan. Y si dices, hombre, solo ejercicio moderado, que demasiado es malo, pues imagínate los sedentarios, se quedan cortos. Ya no hacen nada. Entonces eso está inventado hace mucho tiempo, hay que segmentar el mensaje, hay que dar mensajes para unos y mensajes para otros. Y al final el mensaje del medio, que es el que mandamos en el libro Neuronas en Marcha de Geoplaneta, es que hay que hacer un ejercicio moderado. Vale. Y
Esto lo voy a leer tal cual, porque publicasteis un artículo en el que el título era una propia pregunta que decía así: ¿puede el ejercicio hacerte más inteligente, más feliz y con más neuronas? Con lo que sabemos actualmente, ¿cuál es tu respuesta a día de hoy? El ejercicio nos puede hacer más inteligentes, más saludables, estar en mejor estado de salud y tener más... Lo de tener más neuronas no se ha demostrado todavía en seres humanos, pero porque no se puede hacer todavía el experimento, pero lo sabemos en ratones que tienen biomarcadores muy parecidos a los nuestros. Es decir, la respuesta a todo eso es sí, pero siempre y cuando hagamos esa curva hormética, es decir, cuando estemos dentro del rango de intensidad y de duración del ejercicio que produce todos esos beneficios sin pasarnos. Vale. Y en relación, por ejemplo, que hay algo que a mí me llama mucho la atención o que me preocupa, porque hay personas que son físicamente muy activas a lo largo de toda su vida y sufren algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, como puede ser, por ejemplo, el Alzheimer. Ajá. ¿Qué papel tiene el ejercicio físico en la ralentización de los síntomas de Alzheimer? O si ya tienes la enfermedad, la capacidad de poder reencauzarla, si existe esa posibilidad. A ver, hay buenas y malas noticias. Las buenas noticias son que tanto en ratones como en seres humanos se ha demostrado que el ejercicio físico regular moderado es capaz de ralentizar y retrasar la aparición y el progreso de los síntomas de la enfermedad neurodegenerativa. La mala noticia es que curarlo no, ni se puede curar ni el Alzheimer, ni el Parkinson, ni la esclerosis, ni nada, ninguna de estas enfermedades. Lamentablemente eso cuando sucede es una cosa imparable, pero que sea imparable no quiere decir que no se puedan ganar unos años de relativa buena salud mental y de salud física, y eso es muy importante. Y sobre todo es que sabemos los mecanismos a través de los cuales sucede en ratones, porque hacemos los experimentos, pero el resultado es que lo que aprendemos en ratones luego se ve igual en seres humanos, porque en seres humanos se ha visto. Y además la buena noticia es que no importa a qué edad empieces a hacer ejercicio, aunque hayas sido sedentario toda tu vida, sujetos que han empezado a hacer ejercicio a los 75 años por primera vez en su vida, poblacionalmente, es decir, como grupo general, la media de todos ellos es que se ralentiza y se retrasa la gravedad de la sintomatología neurodegenerativa. Sujeto a sujeto, evidentemente, cada uno somos individuos diferentes, claro. Y en el libro hay una frase que dices que es que el ejercicio es un antidepresivo y ansiolítico más importante que cualquier fármaco diseñado por la industria. Esto es así. Se han hecho estudios concretos comparando el efecto real antidepresivo y ansiolítico de la farmacoterapia, la psicoterapia cognitivo-conductual y el ejercicio físico, y el ejercicio físico es tan bueno como el mejor, que es la psicoterapia cognitivo-conductual. Y ambos son mejores que la farmacología. Como tú sabes, no nos queremos meter aquí en camisas de 11 varas, pero tú sabes que el ejercicio es gratis, o casi gratis, y detrás de la farmacoterapia existe una poderosa industria farmacéutica. Ahí lo dejo. Y también es cierto que incluso hay enfermedades como puede ser la depresión mayor, que incluso el ejercicio físico es algo que muchas veces, a pesar de que se les incita, es algo que muchas veces no puede llegar a cambiar. Ese es el problema, Adrián, que la gente con depresión profunda, tú le dices que salga a hacer ejercicio físico y justo lo que te dicen es que yo no me quiero mover de mi casa. Entonces, claro, ¿qué haces? Por mucho ejercicio que les recomiendes, evidentemente ellos no van a poder hacerlo. De hecho, es el único caso en donde la farmacoterapia, por su facilidad de administración, que es una pastillita que te tomas y bueno, a ver qué pasa, después de un cierto tiempo produce una serie de cambios que pueden animar a la gente a hacer cosas, incluido el ejercicio físico, que no solamente contribuye, sino que además ayuda muchísimo a estas personas. Entonces, bueno, por eso digo que no hay soluciones milagrosas, lo que hay que hacer es ir al médico, fiarte de lo que diga el médico. Y ahora un mensaje para los médicos: por favor, introduzcan en sus terapias el ejercicio físico, además. Eso es. Y ya para terminar esta entrevista, ¿qué pregunta te gustaría contestar en tu laboratorio después de tantos años de carrera científica? ¿Qué es lo que te reconcome por dentro? Pues mira, hay
Dos preguntas, dos preguntas nos interesan. Te voy a decir las dos. Una, desde el punto de vista de la investigación básica, que es la que nosotros siempre hemos hecho, y que creo que es la gran pregunta que todavía no se ha respondido. Sabemos, fíjate, lo que el ejercicio le hace a la capacidad cognitiva. Sabemos que, digamos, que es como el resultado de lo que pasa dentro del cerebro. Pero dentro del cerebro sabemos mucho, sabemos las moléculas como el IGF-1, la irisina, el lactato, el BDNF, sabemos de las mitocondrias, sabemos de las neuronas, de la neurogénesis, pero luego al final del cerebro, cuando tú registras cómo funciona, nadie ha hecho eso. Nos encantaría saber cómo funciona el cerebro, las ondas medidas con electrodos dentro del cerebro, cómo cambia el ejercicio eso. Eso nadie lo ha dicho. Y la segunda cosa es más a nivel global. Estamos formando un consorcio para averiguar por qué los protocolos de ejercicio que sabemos que funcionan no resultan de la misma ayuda a todo el mundo. Naturalmente porque entran en juego otras variables, que pueden ser desde cuestiones económicas, la accesibilidad a los sitios donde hacer ejercicio, cuestiones incluso, nos sorprendería, pero cuestiones incluso religiosas. En determinados ambientes no está bien visto, por ejemplo, que las mujeres hagan ejercicio. En fin, todas estas variables sociológicas y económicas, ¿cómo influyen? Eso excede un poco el ámbito estrictamente neurobiológico, pero es lo que la gente necesita que se le diga y que se investigue para saber cómo el ejercicio puede llegar a todo el mundo. Yo creo que esas dos son las grandes preguntas que me gustaría responder en los próximos años. Qué interesante, pues esperemos que nos las cuentes La próxima. En la próxima. Espero que hayas estado muy a gusto. Muchísimas gracias por haber venido hasta Logroño desde Alcalá, y muchísimas gracias por tu visita y esperemos que estés muy a gusto. Yo te quiero agradecer a ti porque has tocado prácticamente todos los puntos importantes y déjame despedirme diciendo que, bueno, aparte de todos los tratamientos antidepresivos, incluido el ejercicio, también me gustaría hablar de la capacidad prodigiosa de un buen vino de Rioja, ¿eh? Es absolutamente espectacular. Estamos aquí en el Centro de la Cultura del Rioja, que nos han cedido este espacio que es absolutamente maravilloso. Así que esperamos poder volver aquí de nuevo en el futuro y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Adrián. Hasta la próxima. Hasta la próxima, espero que os haya gustado mucho.